¿Estás listo para adentrarte en los secretos más oscuros y aterradores que los cementerios esconden? En este vídeo, te llevaré a recorrer historias reales y sobrenaturales que te harán cuestionar lo que creías saber sobre la muerte y el más allá. Cada relato está lleno de misterio, miedo y sucesos inexplicables que te mantendrán al borde de tu asiento. Quédate hasta el final, porque lo que escucharás no es para los débiles de corazón. ¿Te atreves a descubrirlo? Si te gustan estas historias que erizan la piel, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna entrega nueva. Déjame tu comentario contándome cuál historia te impactó más y comparte este vídeo con tus amigos para que también vivan el misterio. Y por supuesto, regálame un like si quieres que siga trayéndote relatos reales desde el cementerio. Gracias por acompañarme en este viaje oscuro. Historia 1. El farol que nunca se apagaba en Kansas. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi aquel farol, y aún hoy, tantos años después, me estremece pensar en la luz débil y amarillenta que emitía, resistiendo el viento helado y la lluvia que azotaba con furia el viejo cementerio de Meadowbrook. No había aceite en su interior, lo sé porque lo revisé yo mismo, y sin embargo, brillaba como si una llama invisible se alimentara de algo que no pertenece a este mundo. Aquella noche había sido llamado para dar la extremaunción a un anciano moribundo en una granja cercana, y al regresar, la tormenta me obligó a buscar refugio entre los mausoleos. Fue entonces cuando lo vi, en el rincón más alejado del camposanto, junto a una tumba cubierta de maleza y musgo, un farol de hierro oxidado, colgado de una cruz de madera carcomida, emitiendo una luz inquietante que parecía no provenir de ninguna llama. Me acerqué, y noté que el aire alrededor estaba más cálido que el resto del lugar, un calor húmedo que no era natural en esa época del año. El sonido de la lluvia se amortiguaba extrañamente, como si las gotas evitaran caer sobre ese punto, y el viento, que en todo el cementerio ululaba entre las lápidas, ahí se detenía, como si una barrera invisible lo mantuviera quieto. Al mirar dentro del farol, no había mecha, no había aceite, solo un vacío oscuro y, sin embargo, la luz persistía. Una sensación de vigilancia me recorrió la espalda, sentí que alguien me observaba desde muy cerca. Al girar, vi la silueta de una mujer de luto, alta, con un velo negro que ocultaba su rostro. Permaneció inmóvil, mirando el farol, sin dirigirme la palabra. Quise hablarle, pero un trueno retumbó tan fuerte que el suelo vibró bajo mis pies, y cuando aparté la vista para reaccionar, ella había desaparecido. Días después, pregunté a los más ancianos del pueblo y me contaron que ese farol había estado ahí desde hacía más de un siglo, colocado por un hombre que juraba que su esposa, fallecida de forma trágica, volvería a buscarlo. Decían que, desde entonces, la luz nunca se había apagado, y que todo aquel que intentó retirarlo enfermó gravemente o desapareció sin dejar rastro. Movido por la curiosidad, regresé una noche con la intención de retirarlo yo mismo. Pero al tomarlo con las manos, sentí que el metal ardía como si estuviera al rojo vivo, y una voz femenina, suave pero cargada de tristeza, susurró junto a mi oído: «No apagues mi camino». El farol vibró, y un resplandor repentino iluminó todo el cementerio, mostrando por un instante figuras humanas en pie sobre sus propias tumbas, con los ojos vacíos y las bocas abiertas en un grito silencioso. Me arrodillé, rezando con desesperación, y al abrir los ojos la luz había vuelto a ser tenue, como si nada hubiera ocurrido. Desde aquella noche, cada vez que paso cerca de esa parte del cementerio, evito mirar en dirección al farol. No porque tema lo que pueda ver, sino porque sé que si lo observo demasiado tiempo, sentiré el impulso de seguir esa luz, y no regresar jamás. Si te gustan estas historias que erizan la piel, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna entrega nueva. Déjame tu comentario contándome cuál historia te impactó más y comparte este vídeo con tus amigos para que también vivan el misterio. Y por supuesto, regálame un like si quieres que siga trayéndote relatos reales desde el cementerio. Gracias por acompañarme en este viaje oscuro. Historia 2. La niña que recogía flores marchitas. En Córdoba, España, hay madrugadas en las que el silencio del cementerio de San Bartolomé es tan denso que uno siente que cualquier susurro podría despertar a los muertos. Fue en una de esas madrugadas frías de otoño cuando la vi por primera vez. Yo había acudido temprano para preparar una misa de difuntos y mientras recorría el pasillo central, vi una figura pequeña moviéndose entre las tumbas más antiguas. Al principio pensé que era alguna hija de los cuidadores, pero pronto noté algo extraño. La niña iba descalza,
Su vestido era de un blanco opaco, manchado por la humedad y el polvo del cementerio, y el cabello, largo y enmarañado, caía sobre sus hombros como si hubiera dormido bajo la tierra. En sus manos sostenía un pequeño ramo de flores marchitas, pétalos secos que se deshacían con el roce, y caminaba lentamente, observando cada tumba con una seriedad impropia de su edad. La seguí a distancia, intentando no hacer ruido, y vi cómo se detenía ante una lápida cubierta de hiedra. Sin mirar alrededor, dejó el ramo sobre la piedra y lo cambió por un conjunto de flores frescas, lilas y rosas que parecían recién cortadas. Me quedé helado, porque yo mismo había pasado por allí el día anterior y no había flores frescas en ese lugar. Pensé que tal vez estaba ayudando a algún familiar, pero al acercarme y preguntarle en voz baja qué hacía tan temprano, ella me miró, y sus ojos no tenían brillo, como si fueran de vidrio, reflejando solo la tenue luz del amanecer. No respondió, solo se giró y siguió su recorrido hacia otra tumba. El frío se volvió más intenso a su alrededor, y un olor leve pero penetrante a tierra mojada me envolvió, como cuando se abre una tumba antigua. Vi cómo repetía el mismo ritual en varias sepulturas, retiraba flores secas, las sostenía un instante como si las despidiera, y luego dejaba un ramo fresco que parecía imposible que llevara escondido en su pequeño cuerpo. La observé durante más de una hora, hasta que llegó al extremo norte del cementerio, a un rincón donde las tumbas estaban tan deterioradas que los nombres apenas se distinguían. Allí se arrodilló frente a una lápida partida, acarició la piedra con una mano, y por primera vez, la vi sonreír. No era una sonrisa cálida, sino una mueca extraña, casi dolorosa. Sus labios se movieron, susurrando algo que no pude escuchar, y luego se desvaneció frente a mis ojos, como si su figura se hubiera disuelto en el aire frío. Aterrado, fui hasta la tumba y leí el nombre apenas visible, María del Rosario, fallecida en 1912 a la edad de 9 años. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando me di cuenta de que la descripción que los más viejos del pueblo daban de una antigua leyenda coincidía con lo que acababa de ver, una niña que, según ellos, recorría el cementerio desde hace más de un siglo, cuidando las tumbas olvidadas y dejando flores frescas allí donde la memoria humana ya no llegaba. Decían que había muerto sola, sin familia, y que su mayor tristeza en vida fue no tener flores en su propio entierro. Movido por una mezcla de miedo y compasión, intenté dejarle flores frescas al día siguiente en su tumba, pero al regresar por la mañana, estaban marchitas, como si hubieran envejecido décadas en una sola noche. Desde entonces, cada vez que visito San Bartolomé, evito ir al amanecer, porque sé que si la encuentro otra vez, sus ojos vacíos volverán a mirarme, y temo que esta vez me pida que la acompañe a seguir recogiendo flores, para siempre. Si te gustan estas historias que erizan la piel, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna entrega nueva. Déjame tu comentario contándome cuál historia te impactó más y comparte este vídeo con tus amigos para que también vivan el misterio. Y por supuesto, regálame un like si quieres que siga trayéndote relatos reales desde el cementerio. Gracias por acompañarme en este viaje oscuro. Historia 3 del perro que custodiaba un sepulcro en Veracruz, México, en las noches más oscuras del cementerio de San Juan de Ulúa, cuando el viento arrastra hojas secas y el silencio pesa como una losa, hay una presencia que nadie olvida y que muchos evitan mencionar en voz alta. Se trata de un perro negro, grande, de mirada profunda y melancólica, que aparece puntualmente cuando el sol se oculta y desaparece con las primeras luces del amanecer. La historia de este perro comienza hace décadas, cuando don Ernesto, un anciano viudo que había perdido a su única hija en un trágico accidente, pidió ser enterrado junto a ella en una tumba que él mismo mandó construir en una esquina apartada del cementerio. Don Ernesto tenía un perro fiel, un pastor negro llamado Sombra, que nunca se apartaba de su lado y que, tras la muerte de su amo, desapareció misteriosamente. Fue entonces que comenzaron a surgir relatos de visitantes que, al caminar por el panteón en la noche, veían a un perro sentado junto a aquella tumba, siempre quieto, vigilando con ojos que parecían entender más de lo humano. Yo mismo, como sacerdote encargado del cementerio durante algunos años, pude comprobar la veracidad de estos relatos. En una ocasión, mientras realizaba una ronda nocturna para asegurar que ninguna profanación tuviera lugar, escuché un ligero gruñido que provenía de la oscuridad, cerca de la tumba de don Ernesto. Al alumbrar con la linterna, vi al perro, su pelaje negro absorbía la luz, y sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo detener el aliento. No intentó acercarse ni huir, simplemente me observó,
como evaluando si mi presencia era una amenaza. Esa noche, sentí una mezcla de temor y respeto, porque comprendí que no era un animal común, sino un guardián silencioso, protector de aquellos que yacían en esa tierra. Lo más inquietante es que, a pesar de que intenté encontrarlo durante el día, nunca había señal alguna de su existencia, no había huellas, no había rastros de pelo, y nadie entre los cuidadores lo había visto a la luz del sol. Algunos dicen que es el alma de Sombra, eternamente atada a la tumba de su dueño, condenada a vigilar y proteger su descanso, pero también a evitar que ningún mal se acerque. Hubo ocasiones en que, al acercarme para bendecir la tumba, sentí un frío intenso que me calaba hasta los huesos, y un olor a tierra húmeda mezclado con un dejo metálico, como a sangre oxidada. Los perros del pueblo aullaban en la distancia y ningún pájaro se atrevía a cantar. En una ocasión, una familia que visitaba a sus difuntos vio cómo Sombra se plantaba en medio del camino, bloqueando el paso con una postura amenazante. Los niños lloraban y pedían que se fuera, pero el animal no se movía hasta que, finalmente, una figura espectral apareció junto a la tumba y con una voz apagada, ordenó al perro apartarse. Al día siguiente, la familia contó lo sucedido, y aunque algunos intentaron explicar la aparición como un sueño o una alucinación, el miedo que les quedó fue tangible. Lo más desconcertante es que, al investigar más a fondo, descubrí que don Ernesto había sido acusado en vida de prácticas oscuras y supersticiones, y que muchos creían que había hecho un pacto para proteger el lugar donde descansaba su hija y él mismo. El perro negro sería entonces la manifestación física de ese pacto, un espíritu guardián que mezcla la lealtad canina con un poder sobrenatural. A lo largo de los años, el farol que iluminaba la tumba siempre estaba encendido, aunque nadie se encargara de prenderlo, y la tierra parecía más compacta y fresca que en otros lugares del cementerio. Muchos visitantes sentían que no debían perturbar esa paz, y aquellos que intentaron profanar la tumba sufrieron accidentes inexplicables o enfermedades repentinas. Yo, como sacerdote, aconsejé siempre respetar ese lugar y honrar la memoria de don Ernesto y su hija, reconociendo que algunas presencias no deben ser perturbadas. Porque en Veracruz, bajo la sombra de la noche y entre susurros de viento, el perro negro sigue custodiando un sepulcro, recordándonos que el amor y la lealtad pueden trascender la muerte y que hay guardianes invisibles que vigilan la frontera entre los vivos y los muertos. Historia 4. El ataúd que se escuchaba arrastrar en Georgia, Estados Unidos, en el silencio de la noche, cuando todo el pequeño pueblo de Willow Creek se entregaba a un sueño profundo, algo perturbaba la paz sepulcral del antiguo cementerio local. Era un sonido que nadie lograba explicar ni ignorar, el chirrido sordo y cadencioso de un ataúd siendo arrastrado bajo la tierra, como si algo o alguien luchara por liberarse desde el interior. La historia comenzó una fría noche de noviembre, cuando el reverendo Thomas, encargado del cementerio, fue alertado por los gritos desconsolados de una mujer que aseguraba escuchar ruidos extraños durante el entierro de su esposo. Aquel día, en la sección más antigua del camposanto, se había sepultado a un hombre llamado Samuel Fletcher, un granjero local cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en circunstancias misteriosas, pero sin señales de violencia aparente. Durante la ceremonia, el silencio se rompió por un golpeteo irregular, un sonido parecido a madera frotándose contra la tierra, que provenía justo de donde yacía el ataúd. Al principio, el reverendo intentó calmar a los presentes, atribuyendo el ruido al movimiento natural de la tierra o a animales curiosos, pero el sonido persistía y cada vez se hacía más intenso, más angustiante. Esa misma noche, el reverendo Thomas decidió hacer una vigilia en el cementerio. Llevó consigo una linterna, un rosario y un libro de oraciones, dispuesto a enfrentar cualquier manifestación sobrenatural. Al pasar entre las lápidas cubiertas por la neblina, el aire se volvió frío y denso, como si la atmósfera misma se hubiese vuelto más pesada. Cerca del lugar donde Samuel había sido enterrado, escuchó nuevamente ese sonido inquietante. Un arrastrar suave pero constante, acompañado de un leve chirrido metálico, como si clavos oxidados rozaran contra la madera del ataúd. La tierra comenzó a temblar levemente, y de repente, una figura sombría emergió entre las sombras, invisible pero perceptible, una presencia que parecía aferrarse a la superficie de la tumba con una desesperación silenciosa. El reverendo alzó la voz, recitando salmos y oraciones, pidiendo que el alma atrapada encontrara descanso. Pero el ruido no cesaba. Durante semanas, los vecinos reportaron que al caer la noche el sonido se repetía, resonando como un lamento de alguien que no podía abandonar su prisión terrenal. Muchos sentían un temor creciente,
Evitaban pasar cerca de esa zona y algunos hasta se negaban a visitar el cementerio. Los más valientes decidieron cavar cerca de la tumba para asegurarse de que no hubiera algún accidente, algún desprendimiento de tierra, pero lo que encontraron no hizo sino aumentar la inquietud. El ataúd estaba intacto, pero habían marcas recientes de arrastre sobre la tierra, como si alguien o algo hubiera intentado moverlo sin éxito. Los investigadores locales hablaron con los familiares de Samuel, y descubrieron que pocos días antes de su muerte había manifestado miedo y angustia, asegurando que alguien o algo lo estaba siguiendo, pero no supieron dar explicación alguna. Lo más extraño fue cuando el sepulturero confesó que durante el entierro había sentido un peso extraño sobre sus hombros y un escalofrío que lo paralizó por segundos, justo cuando enterraban el ataúd. Algunos sugirieron que el alma de Samuel no estaba en paz, quizá atormentada por culpas o miedos que impedían que cruzara al otro lado. Para intentar calmar la situación, el reverendo Thomas celebró misas especiales y oró día tras día frente a la tumba. Sin embargo, la sensación de presencia aumentaba y las noches se volvían más sombrías. A la gente se le erizaba la piel al escuchar el arrastrar incesante que parecía acercarse cada vez más a la superficie. La leyenda fue creciendo, y pronto el cementerio de Willow Creek se convirtió en un lugar evitado, un espacio donde la frontera entre la vida y la muerte parecía más frágil que nunca. Incluso hoy, quienes se atreven a pasar por ese sector aseguran escuchar el ruido del ataúd que intenta liberarse, un sonido desesperado que recuerda que no todos los muertos descansan en paz y que algunos siguen luchando, atrapados entre este mundo y el siguiente, arrastrando su condena en la oscuridad profunda de la tierra. Historia 5 del velo ensangrentado sobre la cruz en Burgos, España. En el corazón de Burgos, en un pequeño cementerio olvidado por el tiempo, hay una cruz de piedra que se alza solemne y silenciosa, marcada por el paso de los siglos y las inclemencias del clima, pero que cada Viernes Santo parece transformarse en el epicentro de un misterio que hiela la sangre. La leyenda cuenta que desde hace décadas, un velo blanco, delicado y antiguo, aparece cubriendo aquella cruz, pero no un velo cualquiera. Está manchado con manchas oscuras que recuerdan a sangre seca, manchas que nadie pone ni retira y que se renuevan con cada Semana Santa sin explicación alguna. Yo, como sacerdote de esta región, fui llamado a investigar este fenómeno tras las insistentes llamadas de los lugareños, temerosos y confundidos ante un acontecimiento que parecía desafiar toda lógica. La primera vez que vi el velo, me encontraba haciendo el recorrido habitual por el cementerio, preparando todo para la misa solemne del Jueves Santo. Aquella cruz, que se encuentra en el rincón más antiguo y apartado del camposanto, estaba envuelta por un tejido translúcido, con manchas que a simple vista parecían sangre seca, pero que, al tocarlo con cuidado, no manchaban los dedos. La tela parecía flotar, ligeramente movida por una brisa invisible, y el aire a su alrededor estaba cargado de un olor penetrante a hierro y a rosas marchitas. Decidí quedarme hasta la medianoche, esperando comprender el origen de aquella aparición. Mientras el reloj de la iglesia marcaba las 12, un frío intenso descendió sobre el cementerio, y una niebla densa comenzó a arrastrarse entre las lápidas, ocultando figuras que parecían sombras alargadas y distorsionadas. Fue entonces cuando escuché un susurro, una plegaria en latín que parecía venir de la cruz misma, como un eco de un tiempo lejano y olvidado. De repente, la tela comenzó a oscurecerse aún más, y manchas rojas más intensas brotaron por todo el velo, como si una fuente invisible sangrara sobre él. Sentí un estremecimiento profundo, como si esa sangre no solo manchara el tejido, sino que impregnara el aire y mis propios pensamientos. Recorrí los archivos de la parroquia, buscando cualquier referencia a aquella cruz, y descubrí que hace más de 100 años, en esa misma semana, una joven llamada Isabel había sido condenada injustamente por brujería y ejecutada en la horca justo al lado del cementerio. Su cuerpo nunca fue reclamado, y se dice que, en su último acto, ella cubrió la cruz con un velo blanco, jurando que su dolor y su verdad no serían olvidados. Los lugareños también me contaron que en las noches previas al Viernes Santo, muchos han visto la figura de una mujer vestida de blanco, con el rostro cubierto por un velo, paseando entre las tumbas, susurrando oraciones de perdón y venganza. Algunos dicen que ese velo es el mismo que aparece cada año, empapado en la sangre de su sufrimiento y de su injusticia. En una ocasión, durante una misa nocturna, uno de los fieles quiso retirar el velo para evitar el miedo que generaba, pero en cuanto sus dedos tocaron la tela, un frío glacial le recorrió el cuerpo, y su rostro se tornó pálido como la muerte. A los pocos días, aquel hombre cayó gravemente enfermo, y aunque recibió atención médica,
nunca pudo recuperarse del todo. Desde entonces, nadie se atreve a tocar el velo, y la cruz permanece envuelta, testigo silenciosa de un dolor eterno. Cada Viernes Santo, los fieles que se acercan lo hacen en silencio y con respeto, dejando flores y oraciones, conscientes de que allí no solo se honra la memoria de Isabel, sino que se resguarda una presencia que va más allá de lo tangible. El velo, ensangrentado y etéreo, parece recordarnos que la injusticia puede teñir incluso la santidad, y que hay heridas que la muerte no cura. Yo sigo regresando cada año para acompañar en oración ese misterio, sabiendo que en Burgos, bajo ese velo, se entrelazan el dolor, la justicia y lo inexplicable, y que el espíritu de Isabel sigue velando por quienes recuerdan su nombre, susurrando al viento que su historia no será silenciada jamás. Si te gustan estas historias que erizan la piel, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna entrega nueva. Déjame tu comentario contándome cuál historia te impactó más y comparte este vídeo con tus amigos para que también vivan el misterio. Y por supuesto, regálame un like si quieres que siga trayéndote relatos reales desde el cementerio. Gracias por acompañarme en este viaje oscuro. Historia 6 del coro invisible en Morelia, México. En el corazón de Morelia, entre sus callejones empedrados y edificios coloniales, se encuentra un osario antiguo. Un lugar donde los huesos de los difuntos reposan en silencio, sepultados detrás de gruesos muros de piedra y barrotes oxidados. Nadie entra ahí desde hace décadas, pero desde entonces, una extraña y perturbadora presencia ha comenzado a manifestarse, que para muchos desafía toda lógica. Un coro de voces invisibles que entonan cánticos fúnebres, resonando desde el interior sellado del osario. La historia comenzó cuando, a principios de los años 70, un grupo de trabajadores municipales realizó labores de limpieza en las inmediaciones del panteón. Entre ellos estaba don Enrique, un hombre ya mayor, conocido por su fe y respeto hacia los difuntos. Fue él quien, una noche tras una jornada pesada, decidió quedarse un poco más para recoger herramientas y, mientras guardaba todo, escuchó una melodía que no encajaba con el silencio habitual. Al principio pensó que era un sueño, un eco lejano, pero la melodía se fue transformando en un canto claro, como un coro que rezaba sin descanso, un canto gregoriano cargado de solemnidad y tristeza. Intentó asomarse hacia el interior del osario, pero las rejas estaban firmemente cerradas y selladas por años, y no había indicios de vida alguna dentro. Cuando contó lo ocurrido a sus compañeros, muchos lo tomaron a broma, pero esa noche, al volver a casa, don Enrique afirmó que la canción le seguía resonando en la cabeza, y que sentía una presencia invisible acompañándolo en cada paso. Con el paso del tiempo, más personas del pueblo comenzaron a reportar escuchar aquel coro en las noches, especialmente durante las horas más oscuras antes del amanecer. A veces, el canto se mezclaba con susurros, plegarias en latín y lamentos apenas audibles, creando una atmósfera densa y opresiva que hacía que el aire se sintiera más frío y pesado. Los expertos que fueron llamados para investigar no hallaron explicación científica. No había altavoces, ni animales, ni actividad humana dentro o alrededor del osario. Incluso, la estructura se encontraba en perfecto estado de sellado, sin fisuras ni accesos clandestinos. El párroco local, preocupado por la situación, decidió organizar vigilias nocturnas con oración, pero el fenómeno persistía. Lo más inquietante fue cuando algunos feligreses aseguraron ver sombras y figuras espectrales que se acercaban a las puertas del osario durante el canto, rostros pálidos y vestidos con ropas de época colonial, algunos con sotanas o hábitos religiosos. Entre ellos destacaba la figura de un sacerdote, cuyos ojos reflejaban una tristeza infinita, y cuyas manos parecían dirigir el coro invisible desde la penumbra. La leyenda que comenzó a circular entre los pobladores afirmaba que, siglos atrás, aquel osario había sido el refugio de una comunidad de monjes que custodiaban con celo las almas y restos de los fieles. Se dice que un día, debido a una plaga o conflicto, todos murieron atrapados en el interior, incapaces de abandonar el lugar, y que sus voces quedaron eternamente unidas en un canto interminable, rezando por el descanso de sus propias almas y las de quienes los visitaban. Recuerdo haber acompañado varias veces esas vigilias, y la sensación que envuelve ese lugar es indescriptible. A medida que el coro invisible crece en intensidad, la piel se eriza y el corazón late con fuerza. El eco de las voces parece traspasar el tiempo, recordándonos que la muerte no siempre significa silencio, y que en Morelia, bajo ese osario cerrado, un coro de sombras continúa entonando su penitencia, una melodía que envuelve el alma en un frío abrazo,
recordándonos la delgada línea que separa la vida del más allá. Muchos evitan acercarse, otros rezan con fervor esperando que algún día aquel canto termine, pero hasta ahora, el coro invisible sigue presente, en la oscuridad, entonando un lamento eterno que solo los más valientes se atreven a escuchar. Historia 7. El hombre que encendía velas bajo la lluvia en Texas, Estados Unidos, en las vastas tierras de Texas, donde los campos se extienden hasta perderse en el horizonte y el viento parece susurrar secretos antiguos. Existe un pequeño cementerio olvidado por el tiempo, conocido por los lugareños como el Panteón de las Sombras. Es un lugar donde la memoria y la muerte parecen entrelazarse en un baile silencioso, y donde, durante años, una presencia misteriosa ha marcado las noches más lluviosas con una escena que pocos han tenido el valor de presenciar. Cuentan los vecinos de un pueblo cercano que, en las noches de tormenta, cuando la lluvia golpea sin piedad las lápidas y la tierra se vuelve fangosa, aparece un hombre anciano que camina lentamente entre las tumbas, portando en sus manos una cajita con velas encendidas. Lo más extraño no es que él camine bajo la lluvia, sino que las velas nunca se apagan. Sin importar cuánto viento o agua las golpee, las llamas permanecen vivas, danzando con una luz temblorosa y casi espectral. Los pocos que han visto al hombre afirman que viste una vieja gabardina oscura y un sombrero de ala ancha, que ocultan su rostro, pero sus ojos, dicen, brillan con una tristeza profunda y una determinación casi dolorosa. La historia empezó a tomar forma cuando el reverendo James, encargado de la parroquia local, comenzó a recibir reportes inquietantes. Algunos fieles aseguraban haberlo visto en el cementerio durante tormentas, encendiendo velas sobre tumbas específicas y susurrando oraciones que nadie entendía del todo. Intrigado y preocupado, el reverendo decidió investigar por sí mismo. Una noche, cuando una fuerte tormenta se desató sobre la región, se armó de valor y se dirigió hacia el cementerio. Al entrar, lo primero que sintió fue un aire frío y denso, cargado con el olor a tierra mojada y a cera quemada. Avanzó entre las lápidas, alumbrado solo por la débil luz de su linterna, y entonces lo vio, el hombre, quieto frente a una tumba cubierta de musgo, encendiendo una vela que parecía desafiar la tormenta misma. El reverendo se acercó lentamente, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, el hombre levantó la vista. En sus ojos había un destello de reconocimiento y una melancolía que parecía atravesar los siglos. Sin pronunciar palabra, el anciano volvió a encender otra vela y la colocó junto a la primera. Luego, empezó a caminar hacia otra tumba, repitiendo el ritual con una devoción que sobrepasaba lo humano. El reverendo quiso preguntarle quién era, por qué hacía aquello bajo la lluvia implacable, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. El hombre desapareció en la oscuridad antes de que pudiera responder, dejando solo el parpadeo eterno de aquellas llamas que resistían la tormenta. Con el tiempo, el reverendo averiguó que en ese cementerio reposaba una mujer llamada Eleanor, una maestra que había perdido a su esposo e hijos en un accidente y que, desde entonces, dedicó su vida a cuidar de sus tumbas y a mantener viva su memoria, sin importar las inclemencias del clima. Se cuenta que aquel hombre era su espíritu, atrapado en la tierra, perpetuamente encendiendo velas para iluminar el camino de sus seres queridos en la oscuridad. Aquellas noches, la lluvia no lograba apagar su dolor ni la luz de su esperanza, y las velas permanecían encendidas como un faro entre la tormenta. Quienes se atreven a visitar el cementerio en esas noches escuchan el crujir de las hojas mojadas, el susurro del viento, y a veces, la voz quebrada de un hombre que reza, acompañada del tenue resplandor de las velas que no se apagan. Es un recordatorio de que, incluso bajo la lluvia más intensa, el amor y la memoria pueden mantener viva una luz que desafía la oscuridad y el tiempo. Historia 8. La puerta de hierro que se abría sola en Granada, España, en una antigua zona de Granada, donde las calles estrechas se entrelazan entre casas centenarias y la historia parece respirar en cada rincón. Se encuentra un pequeño cementerio que pocos visitan después del anochecer. Este panteón, rodeado por un muro de piedra desgastado por el tiempo, posee una puerta de hierro forjado que ha sido testigo de innumerables despedidas, pero también de sucesos que desafían toda explicación racional. La leyenda cuenta que, desde hace muchas décadas, esa puerta se abre y se cierra sola, sin que nadie la toque, especialmente a la medianoche. Los guardianes del cementerio y algunos vecinos han relatado que, al sonar las 12 campanadas, la puerta cruje lentamente, girando sobre sus bisagras oxidadas, para luego cerrarse al amanecer, dejando un aura de misterio que envuelve todo el lugar. Todo comenzó cuando Manuel, un joven guardián recién contratado,
fue asignado a cuidar aquel camposanto durante el turno nocturno. En sus primeras noches, no notó nada fuera de lo común, hasta que una madrugada, al hacer su ronda habitual, escuchó el rechinar del hierro que provenía de la entrada. Al acercarse, vio con asombro cómo la pesada puerta de hierro comenzaba a abrirse lentamente, dejando entrar una brisa fría que hacía temblar las hojas secas y hacía bailar las sombras entre las tumbas. Intentó detenerla, pero la puerta parecía tener voluntad propia, y solo cedió cuando los primeros rayos del alba rompieron la oscuridad. Aquella experiencia lo marcó profundamente, y comenzó a investigar la historia detrás de esa puerta misteriosa. Al consultar los archivos parroquiales, descubrió que durante la Guerra Civil Española, aquel cementerio fue escenario de tragedias y actos crueles. Se dice que muchos fueron enterrados en secreto, y que algunos de sus cuerpos no encontraron descanso, atrapados en la tierra por rencores y penas no resueltas. La puerta de hierro, según antiguos relatos, fue colocada por un herrero local que, movido por el dolor y el miedo, la bendijo con oraciones y símbolos religiosos para contener fuerzas oscuras que rondaban el lugar. Sin embargo, parece que esas fuerzas intentan romper el sello cada noche, manifestándose a través del movimiento inexplicable de la puerta. Manuel, decidido a comprender, empezó a pasar más tiempo en el cementerio. En una ocasión, durante una tormenta, fue testigo de cómo una figura oscura emergía tras la puerta abierta, una silueta sin rostro que parecía caminar entre las tumbas, sus pasos resonando con eco en el suelo húmedo. Intentó seguirla, pero la niebla se espesó y la figura desapareció entre las sombras, dejando tras de sí un suspiro helado. Los lugareños aseguran que esa figura es el espíritu de un prisionero fusilado injustamente, cuya alma busca justicia y que utiliza la puerta para salir de su prisión terrenal. Además, cuentan que durante las noches en que la puerta se abre, se escuchan susurros, cadenas arrastrándose y el sonido de llantos desgarradores que hielan la sangre. Algunos intentaron sellar la puerta con nuevos candados o incluso con rituales de exorcismo, pero la puerta sigue abriéndose, como si respondiera a una llamada invisible. Manuel terminó renunciando a su puesto, convencido de que algunas puertas no están hechas para permanecer cerradas, y que hay lugares donde la frontera entre la vida y la muerte es tan tenue que cualquier barrera puede ser traspasada. Hoy, pocos se atreven a pasar por delante de aquella puerta a medianoche, y quienes lo hacen, aseguran sentir una presencia fría que los observa, y un viento que susurra, déjanos salir, déjanos hablar. En Granada, la puerta de hierro permanece como un vigilante silencioso, un umbral entre mundos, recordándonos que los secretos enterrados bajo la tierra a veces buscan ser revelados, y que hay noches en que lo imposible se vuelve realidad. Historia 9. Las huellas de pies descalzos en Yucatán, México, en el corazón de la península de Yucatán, donde la selva se entrelaza con antiguos vestigios mayas y el calor abraza las noches. Existe un cementerio que guarda secretos que aún el tiempo no ha logrado borrar. Se trata del Panteón de Santa Cruz, un lugar apartado y poco visitado, donde las tumbas se alinean en un laberinto de tierra roja y árboles centenarios que parecen custodiar las almas que descansan allí. La historia que corre entre los habitantes de un pueblo cercano habla de unas huellas misteriosas, unas marcas de pies descalzos que aparecen cada noche sobre las lápidas secas, huellas que sorprendentemente están mojadas, como si alguien acabara de caminar entre las tumbas después de una lluvia que nunca ocurrió. El fenómeno comenzó hace años, cuando don Luis, el viejo sepulturero del lugar, empezó a notar que cada amanecer, al recorrer el cementerio, aparecían esas huellas que no tenían explicación lógica. Nadie en el pueblo reconocía haberse adentrado en el camposanto durante la noche, y las condiciones del suelo hacían imposible que permanecieran mojadas. Más inquietante aún era que las huellas siempre terminaban frente a la misma tumba, la de una joven llamada Ischel, una muchacha que había fallecido trágicamente a principios del siglo pasado, y cuyo nombre significa diosa de la luna en la lengua maya. La tumba de Ischel estaba cubierta por flores silvestres y una cruz de madera que el tiempo había desgastado, pero las huellas parecían reclamarla, como si alguien la visitara en secreto, caminando descalzo sobre la tierra para no despertar a los muertos. Aquella noche en que decidí investigar personalmente, el cielo estaba despejado y el aire cálido. Me oculté tras un árbol viejo, cerca de la tumba de Ischel, armado con una linterna y una cámara para documentar cualquier actividad. Pasaron horas y el silencio se volvió absoluto, roto solo por el susurro del viento y el canto lejano de los grillos. Fue justo a la medianoche cuando sentí un leve frescor en el aire, y una sombra ligera apareció entre las tumbas.
No era humana ni animal, sino una figura translúcida, una silueta femenina que caminaba lentamente, descalza, dejando tras de sí las huellas mojadas que había escuchado mencionar. Su vestido blanco se movía suavemente con la brisa, y sus ojos, aunque vacíos, reflejaban una tristeza infinita. La figura se detuvo frente a la tumba de Ischel, y por un momento, me pareció escuchar un susurro en maya antiguo, una plegaria o un canto perdido en el tiempo. Extendió las manos hacia las flores y las acarició con ternura, como si intentara protegerlas del olvido. Intenté acercarme, pero un frío intenso me detuvo, y un aroma a tierra húmeda mezclada con flor de cempasúchil me invadió. La silueta giró lentamente y desapareció entre los árboles, dejando atrás las huellas mojadas que comenzaban a secarse bajo la luz de la luna. Desde esa noche, comprendí que el espíritu de Ischel, o tal vez un guardián ancestral, visita el cementerio para mantener viva la memoria de los que yacen allí, caminando descalzo para no perturbar la paz de sus hermanos muertos. Los habitantes del pueblo evitan entrar de noche, respetando el misterio y la presencia que habita entre las tumbas, conscientes de que esas huellas no son de este mundo, sino el rastro de un alma que aún vela y protege. La leyenda sigue viva, y quienes han tenido la valentía de seguir las huellas afirman que llevan a un lugar sagrado, un rincón donde el tiempo se detiene y el recuerdo perdura. En Yucatán, bajo el cielo estrellado y el susurro de la selva, las huellas de pies descalzos son un testimonio de que la muerte no siempre significa el fin, y que hay espíritus que caminan silenciosos, dejando marcas imborrables en la tierra y en la memoria de quienes aún viven. Historia 10. El espejo que reflejaba otra época en California, Estados Unidos, en un rincón olvidado del cementerio de San Miguel, en California, existe una cripta antigua que parece detenida en el tiempo. Sus paredes, cubiertas por musgo y grietas que cuentan siglos, guardan un secreto que pocos han osado revelar, un espejo viejo, con un marco de madera tallada y oscurecida, que no refleja el presente, sino una época perdida, un mundo fantasmagórico donde la vida y la muerte conviven en un inquietante reflejo. La historia comenzó cuando la familia Walker, descendientes de colonos que fundaron el pueblo, decidió restaurar la cripta familiar. Durante los trabajos, encontraron aquel espejo, oculto tras una capa de polvo y telarañas, y lo instalaron nuevamente en la pared principal, sin imaginar que aquel objeto traería consigo sucesos extraños. Desde la primera noche, los cuidadores del cementerio empezaron a notar que, al mirar el espejo, no se veían ellos mismos ni el cementerio tal cual era, sino una escena distinta, un cementerio en su apogeo, con personas vestidas a la usanza del siglo XIX, carruajes, velas encendidas y rostros difusos que se movían lentamente entre las tumbas. La atmósfera reflejada era densa, cargada de una melancolía que parecía traspasar el vidrio y envolver a quien lo observaba. La leyenda creció cuando varios visitantes aseguraron que, al mirarse en el espejo, sentían que el tiempo se desdoblaba y que podían escuchar murmullos, risas apagadas y susurros en inglés antiguo, voces de un pasado que nunca se había ido del todo. El reverendo Michael, responsable de la parroquia local, decidió investigar. En una vigilia, acompañado de un grupo de fieles, pasó horas observando el espejo. Mientras las velas parpadeaban y la noche avanzaba, las imágenes comenzaron a cambiar, aparecieron figuras espectrales, algunas sentadas en bancos de hierro forjado, otras caminando lentamente con rostros inexpresivos y ojos vacíos, como atrapadas en un eterno luto. En un momento, la escena mostró un funeral, con un ataúd cubierto de flores frescas, y un hombre con sombrero de copa que parecía dirigirse a los presentes con palabras que nadie podía escuchar, pero que generaban un silencio sepulcral. El frío se intensificó en la cripta, y una sensación de tristeza profunda invadió el lugar. Algunos sintieron lágrimas rodar por sus mejillas sin saber por qué. La historia detrás del espejo se remonta a un incendio ocurrido en el siglo XIX, cuando una epidemia diezmó a la población y muchas familias enterraron a sus seres queridos en ese cementerio, sin tiempo para despedidas ni rituales completos. Se cree que el espejo es una ventana a ese pasado, un fragmento del tiempo atrapado entre dimensiones, mostrando la tristeza y el duelo que nunca pudieron cerrarse. Un día, una joven llamada Emily, descendiente de los Walker, intentó tocar el espejo, atraída por su misterio. Al hacerlo, sintió un tirón fuerte que casi la arrastra hacia adentro, y un grito ahogado la sacudió. Desde entonces, evita acercarse, y la cripta permanece un lugar sagrado y temido. Los vecinos cuentan que en las noches sin luna, si pasas frente a la cripta,
Puedes ver la luz de las velas y escuchar las voces del pasado resonando en el viento. El espejo sigue ahí, reflejando otra época, un eco del dolor, la esperanza y la memoria de quienes alguna vez caminaron entre esas tumbas. En California, en ese rincón oscuro y silencioso, aquel espejo no solo refleja imágenes, sino también las almas atrapadas en un tiempo que se niega a morir. Si te gustan estas historias que erizan la piel, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna entrega nueva. Déjame tu comentario contándome cuál historia te impactó más y comparte este vídeo con tus amigos para que también vivan el misterio. Y por supuesto, regálame un like si quieres que siga trayéndote relatos reales desde el cementerio. Gracias por acompañarme en este viaje oscuro.